Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Con más de 99% de las actas electorales computadas, Celia Maya se mantiene a la cabeza para presidir el Tribunal de Disciplina. Maya es la candidata más votada para este nuevo tribunal, ha recibido más de 5.095.000 sufragios. En el caso de los hombres, Bernardo Batis Vázquez lidera la votación para convertirse en magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene más de 4 millones de sufragios. Califica a la presidenta Claudia Sheinbaum como injusta, insostenible y sin sustento legal la aplicación de aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio en México, impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Adelanta que de no haber acuerdo, anunciará medidas la próxima semana. Concluye sin acuerdos la reunión entre las Secretarías de Gobernación y Educación Pública con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Rechaza el magisterio la propuesta de congelar y reducir paulatinamente la edad de jubilación hasta alcanzar la edad previa a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007. Las autoridades federales llaman a continuar el diálogo y condenan cualquier manifestación violenta, que sí las hubo. Este 5 de junio se cumplen 16 años de la tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en la que casi medio centenar de niñas y niños fallecieron en un incendio. Sus familias siguen luchando a fin de lograr justicia para sus hijas e hijos. En el mundo, vete a Estados Unidos una resolución que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, así como el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes. Y en la cultura, todo listo para la primera Feria del Libro de Puebla. Contará con la escritora Elena Poniatowska como su embajadora cultural. Habrá más de 50 actividades e invitados de países como Colombia, Cuba, Corea y Puerto Rico. Se realizará del 27 de junio al 6 de julio. En Tequisquiapan, Querétaro, se realiza del 22 de mayo al 8 de junio el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino. Este evento se ha convertido en uno de los más importantes para el estado de Querétaro, no solo al celebrar su tradición vinícola y gastronómica, sino también al representar una de las mayores fuentes de ingresos anuales. Para esta edición número 46, este festival recibirá a más de 100,000 turistas nacionales e internacionales. Todas ellas y todos ellos podrán disfrutar de la infraestructura hotelera, un entorno lleno de riqueza natural y también cultural. Los mejores productores de vino y queso se reúnen justo ahí para ofrecer a las y los asistentes sus productos en un ambiente en donde los olores, los sabores destacan, en medio también de música, bailes tradicionales y presentación de artistas de renombre. Así iniciamos esta mañana con imágenes que nos recuerdan lo que somos como país. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Jueves 5 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Jimena Raya junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales. Y les recordamos que también nos pueden seguir, escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya nos están siguiendo desde aquí, les saludamos. También a quienes lo hacen más allá de nuestras fronteras a través de nuestra señal internacional. El código QR que aparece en su pantalla, lo invitamos a que lo puedan escanear. Les lleva directamente a nuestra página. Y como todos los días, compártanos sus opiniones y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Mientras el cómputo distrital para la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de la Nación concluyó, ya se tiene el 100% de los resultados, sigue el Tribunal de Disciplina Judicial, avanza rápidamente, 99.72% de actas computadas, un órgano que estará conformado por 5 magistraturas, 3 mujeres, 2 hombres. Hasta este momento la tendencia favorece
a Celia Maya García. Alcanza 5.095.043 votos. En segundo lugar se encuentra Eva Verónica de Gibbs Zárate, tiene más de 4 millones de sufragios. Y en tercer lugar, hasta ahora lo está ocupando Indira Isabel García Pérez, más de 4 millones de votos. En el caso de los candidatos hombres, la ventaja la tiene Bernardo Batis Vázquez, suma hasta este momento más de 4 millones de sufragios. En segundo lugar vemos a Rufino H. León Tobar con 3 millones, casi 4, 3.895.052 votos. De esta manera, con estas personas juzgadoras, quedaría conformado el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Sabemos que es este órgano responsable de garantizar que juezas, jueces, magistradas y magistrados actúen con ética, profesionalismo, respeto a la ley. Asimismo, será el encargado de investigar y sancionar cualquier falta grave. Sí, en el ejercicio de la justicia, sus decisiones serán definitivas e inatacables. No podrán ser apeladas, no podrán ser impugnadas y tampoco habrá espacios para interponer amparos contra lo que decida este tribunal. Por otra parte, también inició la captura de actas ya para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está avanzando, le daremos cuenta también de ello. Y mire, la elección del domingo pasado fue tema de debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En principio, Adriana Dávila, integrante de esta comisión, utilizó su cuenta de X, sus redes sociales, para expresar su preocupación por el rumbo que ha tomado el Partido Acción Nacional. Esto a propósito de su desempeño en las urnas. A través de una carta abierta a Jorge Romero, el presidente de este partido, Dávila y 20 panistas más reiteraron la necesidad de un giro de timón, tanto en la dirigencia nacional como en las estatales, para evitar el colapso institucional. La misiva fue firmada por Juan Marcos Gutiérrez, Alberto Cárdenas, Alejandro Jesús Villalobos, Martín Orozco Sandoval, Berta Elena Trejo Gómez y Alicia Uribe, entre otros personajes. En tanto, en la permanente siguieron entrampados en discutir acerca de la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras. A esos 13 millones de votos que salieron en esta elección, a esos mexicanas y mexicanos, muchas gracias por haber participado. Lo que espuriamente llegó, lo que inconstitucionalmente llegó, legalmente se fue. ¿Cuál es la estadística con la que debemos comparar la elección del Poder Judicial el pasado domingo? Cero. Cero. El número anterior es cero. Cero. Nunca nadie había votado por un juez. Si ustedes meten un pie al estiércol, ¿se van a cortar el pie? No. Seguramente se van a lavar y a limpiar el pie, porque de otra manera quedarían cojos. ¿Y saben qué? Eso hicieron con la República. Si hoy encontraron que había actos de corrupción o de nepotismo, que seguramente los había, debieron haberlos corregido, no cercenar a la República. Como dice el refrán popular, la caca flota, y ya empezó a flotar. 3,5 millones salieron o a anular el voto, o a invalidarlo, o, discúlpenme, a mentarles la madre. Lean las boletas. Es lamentable que se usen expresiones escatológicas en el debate y que el argumento de la oposición sean las mentadas de madre. Esta presidencia se compromete a regalarle un diccionario de sinónimos a la bancada de Acción Nacional para que amplíe su vocabulario y pueda hacer las mismas expresiones con un nivel de debate mucho más serio. Y pues para evitar alteraciones al orden en las próximas sesiones de esta permanente, las y los legisladores aprobaron ya un nuevo reglamento. Bueno, pues así el nivel en el Congreso, Comisión Permanente. Vámonos con el tema de resultados, lo que ha arrojado hasta ahora el INE. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que sea Hugo Aguilar Ortiz el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia si los resultados finales así lo consignan, destacando la presidenta las raíces indígenas y la trayectoria jurídica del próximo posible nuevo presidente de la Suprema Corte. Me da mucho gusto que
que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, un muy buen abogado, muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. La presidenta destacó los votos que obtuvo Aguilar Ortiz, convirtiéndose así en el candidato con más sufragios, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Aguilar Ortiz Hugo, votos, 6.078.082 votos. Solo Hugo sacó más votos que el PRI en el 2024. También expresó su rechazo a todos los comentarios discriminatorios que se han realizado contra él por su intención de no usar la característica toga de los jueces, esto como un gesto de respeto hacia las comunidades indígenas. Pero el tema aquí es esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene malo que use textiles tradicionales, bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el gobierno de México reaccionó al aumento de aranceles al acero y al aluminio impuesto por Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esta decisión sí afecta la relación comercial entre ambos países. Arturo Arellano nos informa. Como injusta, insostenible y sin sustento legal, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la nueva medida del presidente estadounidense Donald Trump para aplicar a partir de este miércoles un arancel del 50% a las importaciones de acero y aluminio de México. Primero, es injusta, número uno, porque, como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio. Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial. Y la otra es insostenible, porque así como en autos, en la construcción de un auto hay muchas autopartes que pasan de un lado a otro de la frontera, en el caso del acero también. En la mañanera del pueblo, aseguró que la medida afecta la relación comercial entre ambos países y perjudica directamente a sectores claves de la economía nacional, como la industria siderúrgica y la automotriz. Reiteró que su gobierno siempre ha priorizado el diálogo, por lo que confía en que en los próximos días se llegue a un acuerdo con el gobierno de Trump. El secretario de Economía, Marcelo, tiene una reunión tanto con el secretario de Tratados Comerciales como con el secretario de Comercio en Estados Unidos. No obstante, la mandataria advirtió que, de no llegar a un acuerdo, México tomará las medidas necesarias para proteger la economía. Y si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana. Porque nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo a las y los trabajadores mexicanos. Y segundo, pues a la industria del acero. No tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y miren, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con una veintena de industriales de acero y aluminio en todo el país. Las imágenes nos muestran que este encuentro fue vía remota. A Palacio Nacional sí asistieron Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, también Edgar Amador, secretario de Hacienda, por supuesto Marcelo Ebrard de Economía, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En redes sociales la presidenta informó que este encuentro tuvo el objetivo de evaluar cuáles los impactos de los aranceles que ya aplicó Donald Trump a México. Destacó que la responsabilidad de su gobierno es proteger los empleos
¿Qué dijo la Cámara Nacional de la Industria del Acero? Confió en que las negociaciones que va a encabezar este viernes en Washington el secretario Marcelo Ebrard logren que México sea excluido de esa aplicación de aranceles, porque nuestro país, dicen, cuenta con el respaldo de los empresarios allá en Estados Unidos. El sector privado, el sector industrial ha trabajado con nuestras contrapartes en Estados Unidos para que ellos también digan, oye, sí nos conviene, y que las confluya una visión del gobierno americano con el sector privado americano, con el sector privado mexicano y con el gobierno mexicano. Entonces yo estoy positivo, yo estoy optimista que vamos a lograr tener un arreglo, vamos a decir, positivo. Y mira, estos aranceles unilaterales del 50% a las importaciones de acero y aluminio que impuso Estados Unidos fueron rechazados por varios países, entre ellos Brasil y Canadá, principales proveedores de estos productos a ese país. En 2024, Canadá exportó a la Unión Americana 6 millones de toneladas de acero, mientras que Brasil 4 millones de toneladas. El primer ministro de Canadá, McCartney, consideró que las tarifas son malas para la industria y los trabajadores de ambos países. Explicó que su gobierno sigue dialogando con Washington, pero advirtió que dará una respuesta. Los últimos aranceles al acero y al aluminio son injustificados, son ilegales, son malos para los trabajadores estadounidenses, malos para la industria estadounidense y, por supuesto, para la industria canadiense. En tanto, el gobierno de Brasil y su presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que su país podría imponer aranceles recíprocos si las negociaciones no prosperan. En primer lugar, intentaremos dedicar el mayor tiempo posible a la negociación. El ministro de Desarrollo, Geraldo Alckmin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, ya se han reunido varias veces. En segundo lugar, si no hay acuerdo, recurriremos a la Organización Mundial del Comercio u optaremos por la reciprocidad. En ese mismo sentido, vamos a revisar números respecto al comercio del acero entre Estados Unidos, México, Canadá y Brasil respectivamente. Mire, México exporta 3.499 millones de dólares de acero a Estados Unidos cada año, pero importa 6.897 millones de dólares. Por lo que nuestro país tiene un déficit de 3.318 millones de dólares de manera anual. En tanto, Canadá exporta 4.135 millones de dólares hacia Estados Unidos, igualmente de forma anual, pero importa solo 1.600 millones de dólares, lo que significa que su balanza comercial del acero es favorable a Canadá en casi 3.000 millones de dólares de manera anual. Brasil vende a Estados Unidos 3.000 millones de dólares de acero anualmente, pero le compra 4.500 millones de dólares, por lo que su balanza es favorable, pero a Estados Unidos en 1.500 millones de dólares. A las 6:24 en la hora del centro vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Sabe que nuestro portal tiene la mejor información actualizada minuto a minuto en la palma de su mano. Chéquela, llévela con usted a donde quiera que vaya. Lo que tenemos, además de nuestros espacios informativos en vivo, son las notas más recientes. Le decía, senadores mexicanos insisten en frenar este impuesto a las remesas en Washington. Más adelante estaremos platicando con Larry Rubin, quien es el representante de los republicanos aquí en México, sobre este y otros temas que tienen que ver con la agenda bilateral. Juez en El Salvador ordena detención provisional de Ruth López, la reconocida defensora de los derechos humanos, arrestada por las autoridades salvadoreñas el mes pasado. Dicen que por malversación de fondos, de eso la acusan. Se queda también nuestra frase del día, se la compartimos: lo peligroso de la misión no se acerca al peligro del silencio del mundo ante un genocidio. Tiene que ver con declaraciones de Greta Thunberg, que está también en la Franja de Gaza tratando de llevar ayuda humanitaria a las personas que tienen esta necesidad en estos momentos. La activista está a bordo del barco Medien. También se quedan ahí, por supuesto, las mañaneras del pueblo, el resumen de todo lo que tiene que ver con las actividades presidenciales y que sabemos que ahí se comparten con todas y todos los mexicanos. Sigue nuestro micrositio de la elección del Poder Judicial, ahí tiene los datos más recientes del INE actualizados con la conformación ya de la Suprema Corte de Justicia
y también del Tribunal de Defensoría Jurídica. Relación México, Estados Unidos y Canadá, ahí también lo puede checar. Las planas. Vamos a revisar qué dicen los diarios. Iniciamos con Milenio. La mayoría de los periódicos esta mañana consigna en imágenes como reporte gráfico la presencia de maestros que intentaban de forma violenta entrar a la Secretaría de Gobernación, donde tenía lugar este diálogo con la CENTE. Pero la nota principal del diario tiene que ver con Estados Unidos. Milenio dice: Estados Unidos acusa a Chayo y otros 2 mexicanos de narcoterrorismo. 2 colombianos, 2 estadounidenses completan la lista de los primeros 7 señalados por este delito. Vámonos de Milenio a revisar la portada del Economista, tema inversión fija bruta. Señala que registra un descenso de 4.9%. Esto en el primer trimestre del año. Muestra la gráfica de consumo interno, el dato de inversión pública, la contracción de 22.4%. México prepara plan de protección ante alza de aranceles. Ya vimos la reunión en Palacio Nacional con sectores productivos del Economista. Vamos a ver otro de los diarios. La Jornada: mantienen cerrados los principales museos de la capital, mientras sabemos que el Museo de Antropología es galardonado con el Premio Princesa de Asturias. Sheinbaum contestará: México, arancel de Estados Unidos. La presidenta ha descartado: no se trata del ojo por ojo, pero sí México se va a defender y todo dependerá de la reunión de mañana en Washington de Marcelo Ebrard. De La Jornada revisamos su portada, nota principal de Reforma: vigilarán a juez y sus colegas de la 4T, queman en Veracruz boletas de la elección. Y por último, nos vamos a revisar Excelsior. Nota principal: Donald Trump cierra puertas a 19 países, a salvo hasta ahora deportistas del Mundial y los Olímpicos. Pausa. Seis con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, fuerzas federales lograron la detención de Juan Miguel, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, quien estaría implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido esto en 2014. Elementos del Ejército y de la Marina cumplimentaron la orden de aprehensión contra Juan Miguel por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y desaparición forzada de personas. Ya había sido detenido esta persona en 2018 como presunto implicado en este mismo caso. Sin embargo, un juez en Tamaulipas ordenó su libertad argumentando falta de pruebas. Esa no es la única vez que un juez ha determinado fallos que atentan contra la verdad y la justicia en este caso, en el caso Ayotzinapa. Y es que un tribunal federal rechazó amparar a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas que intentaron revertir la sentencia que exoneró a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, esto en torno al secuestro de los estudiantes. A pesar de esta decisión, Abarca permanecerá preso debido a que cumple una pena de 20 años de prisión por el asesinato del síndico municipal Justino Carvajal Salgado, esto ocurrido en 2013. Vamos con el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se reunió con el gobierno federal en esta mesa de diálogo abierta de manera permanente en Gobernación. Analizaron nuevamente las propuestas que se le han hecho a los docentes y al final otra vez el magisterio rechazó la oferta de reducir paulatinamente la edad de jubilación. Presente en el encuentro Judith Hernández y tiene la crónica de todo lo que ocurrió dentro y también fuera de la dependencia. Pese a que el gobierno federal ofreció al magisterio de la CENTE no solo congelar, sino reducir paulatinamente la edad de jubilación hasta alcanzar la edad previa a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la propuesta. El documento de respuesta es impreciso, demagógico e insuficiente, porque no resuelve las demandas centrales de la CENTE. Por eso se le rechaza. La demanda es muy puntual, compañeras y compañeros. Abrogación total de la reforma a la ley del ISSSTE. En tanto eso no se ve, la lucha sigue hacia adelante. Y mientras se desarrollaba la tercera mesa de diálogo con las Secretarías de Gobernación y Educación, además del ISSSTE, cientos de maestros realizaban bloqueos en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Pero alrededor de la 1 de la tarde de este miércoles, un grupo de personas encapuchadas intentó entrar por la fuerza al complejo de Bucareli.
Desde dentro, la policía repelió a los manifestantes usando extintores, mientras los encapuchados intentaban romper con mazos las cadenas y también activaron extintores. Además, las personas encapuchadas hicieron pintas en un auto de la Secretaría del Bienestar al que le pusieron las siglas CETEG, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. El gobierno federal llamó a las y los maestros de la CENTE a continuar de manera pacífica y respetuosa el diálogo. Reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación, pero condenó la violencia. Consideró que es con el diálogo como se alcanzarán acuerdos y soluciones. Al concluir la reunión, los integrantes de la CENTE regresaron al plantón que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México y desmintieron a 11 Noticias las versiones que circularon desde el fin de semana sobre un presunto acuerdo para levantar el plantón. No hubo ningún comunicado oficial, ni siquiera en el acta de acuerdos que tenemos como sección 22, por lo tanto desmentimos esa parte. Dijeron que consultarán con las bases los siguientes pasos del movimiento magisterial e insistieron en reunirse con la presidenta Sheinbaum. Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Judith Hernández. Se acerca el fin de semana. ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas que nos esperan para los próximos días? Carlos Guevara Casas con el estado del tiempo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Angie. Lupita, buenos días también. Buenos días para usted. Y en efecto, la información meteorológica para el día de hoy. Y bueno, un sistema anticiclónico que puede distinguir en nuestro mapa mediante esta mancha de color azul se adentrará a nuestro país, incrementando notablemente las temperaturas en el norte y occidente de nuestro territorio, pronosticándonos unas temperaturas máximas que podrían oscilar entre 40 y 45 grados en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Campeche. En contraste, en el sur y sureste de México continuarán las intensas precipitaciones este 5 de junio, pronosticándonos acumulados de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían generar encharcamientos, crecida de ríos. Por favor, mucho cuidado con este fenómeno, deslaves e inundaciones. Por esta razón, hacemos eco a la voz de las autoridades y exhortamos a la población a no cruzar cauces de ríos, arroyos, vados o zonas bajas ante el riesgo de ser arrastrados por el agua. Evite, por favor, el agua que se quede estancada porque no se puede calcular la profundidad, y también evítela porque proliferan mosquitos transmisores de enfermedades. En caso de tormentas eléctricas, por favor, no utilice equipos electrónicos, y finalmente, pues no transite por zonas inundadas, ya que puede haber también cables sumergidos con energía eléctrica. Respecto a la zona de baja presión en el Océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes elevó a 80% la probabilidad para formar un nuevo ciclón tropical hacia este fin de semana que tenemos ya en ciernes frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Así que mucha atención en los espacios del 11 y de Conagua porque lo mantendremos informados. Y ahora sí, pues vámonos al pronóstico región por región de nuestro país. Vamos a iniciar en el sureste, donde tendrán una jornada bastante lluviosa en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. El ambiente será fresco el resto de la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Ojo, aquí el oleaje podría llegar hasta 4 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tome sus precauciones con este fenómeno y podemos observar algunas de las temperaturas para este día que nos esperan. 37 grados Celsius en Villahermosa, 31 en Veracruz, con un poco de nubes, pero en general despejado. Y de ahí nos vamos al occidente, donde tendremos una tarde nublada con lluvias fuertes y descargas eléctricas, así como posible caída de granizo, especialmente en Jalisco y Michoacán. Aún así, el ambiente pues va a continuar siendo bastante caluroso. Tome sus precauciones porque podríamos alcanzar en esta región hasta 45 grados Celsius. Como podemos observar, también continúan todas estas temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, Guadalajara 34 y Tepic 33, aunque ahí tendremos un poco de nublados que no serán suficientes para paliar
estas altas temperaturas. Y ahora nos vamos al norte del país, donde habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se prevé esto en Chihuahua, Coahuila, Durango y además en otras partes de esta región. El ambiente va a ser caluroso con máximas que también podrían alcanzar los 45 grados, aunque también algunas solamente llegarían a 35 y quizá un poco más bajo, por ejemplo Matamoros, que estará soleado y despejado con 34 grados durante esta tarde. Durango 32 con de la parte norte de Puebla y una parte del Estado de México. Por esta razón, las temperaturas subirán un par de grados, que más o menos estarán en Tlaxcala 24, que ya se puede considerar ligeramente fresco, Pachuca 23, la Ciudad de México tendremos todavía 27 grados Celsius, ligeramente nublado, pero bueno, considerando las temperaturas que hemos tenido en días pasados, parece bastante promisorio esta tarde. Y bueno, de ahí nos vamos del centro, vámonos hasta Yucatán, donde Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias de menor intensidad en comparación con las de ayer. Las temperaturas serán muy calurosas, eso sí, llegando incluso en algunas zonas, en algunas poblaciones, a 35 grados Celsius, 31 en Chetumal, la capital de Quintana Roo, Carrillo Puerto 37, seminublado, no se esperan lluvias, y 37 en Candelaria, así que tenga usted precauciones con estas altas temperaturas. Nos vamos al noroeste, donde a partir de hoy se establece una nueva onda de calor, por si no había sido suficiente, en Sinaloa y el sur de Sonora. Ahí los termómetros van a superar los 40 grados en ambas entidades, y en la península de Baja California un poco más fresco, fácilmente llegarán a los 30 grados. Recuerde tomar mucha agua natural en forma abundante en toda esta región. 36 en Los Mochis y Hermosillo, no es una sorpresa, 37 grados Celsius. Y bueno, esta fue toda la información del estado del tiempo para hoy. Que pase usted un cálido día, sin importar el clima. Estamos en amena charla con Saraí Campech, un gusto recibirte con la información cultural. Hay mucha información y bien interesante. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, muy bien, Angélica. Pues decirles que se aproxima la primera Feria Internacional del Libro de Puebla, y además de la creación de 4 bibliotecas públicas, pues hay mucho más. Así que, ¿qué les parece si vemos la historia que preparó Mauricio Romo? Puebla tendrá su primera Feria Internacional del Libro en 494 años. Vamos a hablar de las cosas que hay, digamos que nos interesa mucho rescatar, que son nuestras lenguas originarias por un lado, y por otro lado el tema de la no violencia, qué está ocurriendo en el país, cómo está viviendo el país y cuánta investigación hay en torno al tema de la no violencia. Destaca en el programa una fuerte presencia de autoras y autores poblanos. Hasta este momento ya hay 54 escritoras y escritores poblanos presentando obra. Por supuesto que también están los cronistas de Puebla, que también van a presentarse. Junto con el anuncio de esta primera edición, se anunció la creación de 4 bibliotecas en Puebla, amadrinadas por Elena Poniatowska, embajadora cultural del evento. A partir del mes de septiembre hay una inversión de cerca de 4 millones de pesos para hacer bibliotecas pequeñitas en estos espacios muy dignas, muy bonitas, espacios realmente amigables donde la gente quiera estar. En la Feria del Libro se recibirá la primera donación de libros por parte de la Fundación Elena Poniatowska, a la que le seguirán otras para abastecer los 4 espacios. Sí esperamos más de 100,000 ejemplares. Es necesario hablarte, por ejemplo, de que la media de ejemplares que puede tener una biblioteca de estas pequeñitas puede ser de 20,000, así que rondamos sobre los 100,000 ejemplares. La Feria Internacional del Libro de Puebla contará con más de 50 actividades y la presencia de países como Colombia, Cuba, Corea y Puerto Rico. Entre los autores que asistirán se encuentran Camila Villegas, Beatriz Rivas y Jorge Fernández, entre otros. Se realizará en la capital poblana del 27 de junio al 6 de julio.
Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Leticia Altamirano, una de las más destacadas sopranos mexicanas, se presenta en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, con nada más y nada menos que La Traviata. Después estará en el Teatro Metropolitano de Tampico, en donde cantará Elixir de Amor junto con el tenor mexicano Ramón Vargas. Vamos a conocerla. 11 meses duró un romance que inspiró a Alejandro Dumas hijo a escribir la novela La Dama de las Camelias, que tuvo versiones en teatro, ballet y ópera. Bajo el título de La Traviata, término que en italiano refiere a la extraviada y a la vez saluda al personaje protagónico de Violeta Valeri, mujer que tras vivir en la pobreza se dedica a la vida galante, se enamora y muere de tuberculosis. Leticia Altamirano, una de las más destacadas sopranos mexicanas, escenifica en el Teatro Bicentenario de León La Traviata, que es una de las óperas más representadas en el mundo. Desde 2007 fue mi debut profesional, digamos, oficial, en el Palacio de Bellas Artes con la ópera Diálogos de Carmelitas de Poulenc. En el Palacio de Bellas Artes asistió por primera vez a una ópera. Años después presenció una función de su tío el tenor, Ramón Vargas. Aún estudiando comercio internacional, decidió dedicarse al bel canto. Luis Martín Solís dirige la escena, mientras que José Areán lleva la dirección concentradora. Con el coro y la orquesta del Teatro Bicentenario participa Leonardo Sánchez, tenor mexicano, y el barítono Carlos Sánchez. Si están en León, no se la pierdan, porque es una ópera increíble. Serán 3 funciones, 5, 7 y 8 de junio. Después Leticia Altamirano cantará Elixir de Amor, en la que participa el tenor mexicano Ramón Vargas en el Teatro Metropolitano de Tampico. Con información de Miguel de la Cruz, 11 Noticias. Ante el cierre de museos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las diversas manifestaciones de extrañeza tanto en redes sociales y en las inmediaciones de recintos como el de Antropología, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, la Secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza compartió a través de su cuenta de X que ha dado instrucciones al director general de Lina, Diego Prieto, para que realice las gestiones necesarias ante las corporaciones responsables de la seguridad en los museos del instituto para que, a la brevedad, todos los recintos puedan reabrir sus puertas al público. También agradeció la comprensión de la ciudadanía y turistas y recalcó que la prioridad es y seguirá siendo la protección del patrimonio y la seguridad de los y las trabajadoras que lo resguardan. También mencionar que el Festival de Tribeca rendirá homenaje a Billy Joel con un documental y celebrará 30 años del estreno de Casino, cinta de Martin Scorsese con Robert De Niro, cofundador del encuentro fílmico que fue creado después de los atentados del 11 de septiembre para reactivar el sur de Manhattan. Este festín cinematográfico proyectará Guanabí, primer corto ecuatoriano en participar, así como Runasimi, largometraje peruano filmado en lengua quechua. Y Gianni Papi, experto en arte, asegura que el cuadro Muchacho pelando fruta es uno de los primeros cuadros del genio italiano Caravaggio. Dichas aseveraciones surgieron después de que un coleccionista que compró esta pieza en 2024, pensando que era una copia, se lo dio a Papi para su análisis y en esto determinó que sí era original por diversos elementos como el esbozo de un perro negro. Todo un tema que aviva la fascinación por la obra del genio Caravaggio. Y el músico brasileño Chico Buarque fue intervenido por una hidrocefalia de presión normal en Copacabana. Dicha intervención tuvo lugar 2 días después de su presentación con Gilberto Gil en Río de Janeiro. De acuerdo al reporte médico, Buarque, de 81 años, se recupera favorablemente y se prevé que sea dado de alta pues este jueves. Qué bueno, ojalá y ya de ahí venga una recuperación más constante. El mañana es hoy, Saraí, decías el tuit de la secretaria de Cultura Claudia
de casa, decía mañana mismo, o sea, hoy ya tendrían que estar abriendo los museos y me decía específicamente los que tienen que ver con el INAH. Sí, son específicamente los del INAH en esta transición de seguridad. Ayer estuvimos en el Museo Nacional de Antropología, pueden encontrar la entrevista con Antonio Saborit en el portal de 11 Noticias y bueno, él nos decía que es una cuestión pues burocrática en la que están gestionando. Veíamos muchos turistas llegando a antropología, gente, adultos mayores, ¿no? Que estaban emocionados por haber vivido esta noticia de que se entrega el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Entonces, pues bueno, las gestiones están ahí. Ha habido también mucha infodemia, mucha información precipitada. El llamado siempre es buscar las vías oficiales para poder estar al tanto. Han quedado en que se abrirá este contacto también, porque bueno, en cuanto se supo que estaban cerrados, nadie sabía por qué. Había un miedo así de qué está pasando, van a empezar a cerrar los museos. Bueno, que no cunda el pánico, es una cuestión administrativa y nosotros estaremos informando en este espacio de 11 Noticias. Pues aquí nos contarás, mañana también estás por acá, igual tenemos más información al respecto, Sara, y que tengas excelente día, nos vemos pronto. Igualmente, vámonos por un cafecito caliente. Y un pastelito. ¿Por qué no? Taller de pasteles, hay que ir. Tenemos más información. Gracias. Vámonos con otros temas, y es que el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno de Guerrero firmaron un convenio general de colaboración que tiene como objetivo incrementar la oferta educativa de nivel medio superior y superior, esto en beneficio de las juventudes guerrerenses. También se firmó un convenio específico de colaboración entre el IPN y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero para implementar acciones de evaluación, esto con fines de certificación de estándares de competencia. El director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, propuso crear nuevas unidades politécnicas en la entidad y detalló que se impulsa la creación de un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, un CECIT, una unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería, esto en el municipio de Acapulco. Un gusto saludar a Álvaro Cueva esta mañana aquí en el estudio para seguir en casa, para estar en casa. Las mejores recomendaciones. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy feliz, mi Angélica, queridísima Guadalupe. Qué privilegio estar con ustedes completamente en vivo porque voy a iniciar de una manera muy distinta. Quiero felicitar públicamente a Canal 11 porque anoche arrasamos en los premios Pantalla de Cristal. Tenemos que celebrarlo. Yo sé que luego van a ver las notas, pero tenía que hacerlo porque ustedes saben que mi fuente es la televisión y esto es un acontecimiento. Es la confirmación de que lo estamos haciendo bien, de que lo estamos haciendo bien para usted, para ti. Y vamos a iniciar con mejores noticias, en efecto. Apúntenle porque esto vale oro. Estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este jueves 5, sí, hoy, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, vamos a estrenar Plasticósfera. ¿Qué es? Es un acontecimiento global. Por primera vez en la historia, las televisoras públicas de 3 continentes se van a enlazar al mismo tiempo para transmitir esta joya imperdible. Por favor, avísale a tus hijas, a tus hijos, avísale a tus amigos porque es un honor que Canal 11 forme parte de este circuito. Porque además se trata, Angélica querida, de un documental bellísimo hecho por un gran director guatemalteco que nos va a sensibilizar a todas, a todos, a todes sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta, sobre lo que podemos mejorar. Yo cuando veo estas cosas no quepo en mí de placer y es cuando entiendo dónde estamos parados. Ahora cambiemos de asunto, Angélica, porque yo quiero hablar con ustedes en bloque. Otro gran asunto que está pasando en Canal 11 es la Liga Mexicana de Béisbol. Es un honor ser parte de estas transmisiones y yo se los voy a decir tal cual. Apúntenle ya. Sábados y domingos, así. Sábados a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Domingos a las 14, a las 2. Ya saben, sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 2, completamente en vivo. Esto es una locura. Y luego vamos a rematar el domingo a las 21 horas con Pelotero a la Bola. Díganme, por favor, que ya lo vieron. ¿No les encanta este programa?
Primero, porque tenemos periodistas deportivos de verdad, ¿ok? Aquí no están haciendo talk show, aquí no están actuando para subir el rating, aquí están haciendo su trabajo. Cada uno de ellos vale oro, tiene una trayectoria impecable. Betty, como representante de las mujeres, lo hace genial. Y sí, se divierten, pero nos informan y la producción es tan fina, está tan llena de secciones que no puedo más que felicitarlos. Fíjense todo el super fin de semana beisbolero que nos podemos aventar en Canal 11 y que en ninguna otra parte pueden presumir. Pero para presumirme, Angélica, ahí te va lo que va a pasar la próxima semana, porque a propósito del medio ambiente tenemos una muestra de cine en defensa del territorio y el agua 2025. Esto va a ser de lunes a viernes de la próxima semana, del lunes 9 al viernes 13 a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Yo podría hacer un programa especial nomás de esto, porque cada día no vamos a ver uno, no vamos a ver dos, vamos a ver muchos contenidos del más alto nivel. Quiero que me prometan que todos los días, la próxima semana, siempre, de lunes a viernes a las 5 de la tarde van a estar aquí. Ahora, ahorita estamos como muy contentas, como que muy contentos. Pero es que todavía no les digo lo que viene a continuación, que me tiene, bueno, retorciéndome de emoción. Ya viene el Mundial de Fútbol. Y el próximo miércoles 11 vamos a estrenar México 26, 11 Deportes, México 26, cuenta regresiva. Es a las 8 de la noche. Es el primer gran programa sobre el Mundial de Fútbol que se va a hacer en este país. Y es Canal 11 quien va a iniciar con esta credibilidad, con este prestigio, con este nivel. Bueno, así o más claro que lo estamos haciendo increíble. Por nada del mundo, fíjense lo que les voy a decir, por nada del mundo se vayan a perder esta experiencia. Ahora, el próximo miércoles vamos a estar en Canal 11, vamos a pasarla muy bien con el Mundial, pero les voy a dejar tarea. Estamos en el mes del orgullo LGBT. Sí. A las 23:30 horas, a las 11:30 de la noche, se va a pasar Diversos Somos. Ustedes no tienen una idea de el poema de serie que les estoy hablando. He tenido el privilegio de verla completa y es prodigiosa, es valiente, es relevante, está maravillosamente bien hecha y en términos editoriales impecable. Ahora, Angélica, si me permites, claro, para cerrar la sección de hoy, yo quisiera darles como el ABC de la información, el ABC de las noticias, porque siempre en 11 Noticias tenemos algo para ustedes y en ninguna otra parte se trabaja tanto para que tú estés siempre informada. ¡Ahí te va! Empezamos con 11 Noticias Matutino. Obviamente, ¿verdad? Aquí, pues Guadalupe y Angélica siempre desde las 6 de la mañana. Así o mejor. Muy temprano. Pero tenemos 11 Noticias Meridiano a las 14 horas con Carla Contreras y Leticia Carvajal y se pone muy bien. Ojo, ya casi nadie trabaja a mediodía, ¿eh? Nosotros sí, y nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad. Vámonos ahora con 11 Noticias Nocturno, porque Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha están acabando con los ratings, están triunfando aparatosamente, y es que el nivel de sus contenidos es impresionante. Ojo, antes que nadie. Yo tengo la impresión de que en muchos canales como que los miran y luego se copian las notas, pero luego hablamos de eso. A las 21 horas tenemos Maciosare, esto es una coproducción con Canal 22 y a mí me fascina hablar de este concepto porque es la primera barra de mesas de análisis de los medios públicos de toda la historia de la televisión mexicana. Inmediatamente después viene Punto de Referencia. Díganme si no es un mega servicio noticioso que además une a los medios públicos de todo el país. Hasta aquí ya tenemos como para dar y regalar, pero no, nosotros no paramos. Y los sábados a las 8 de la noche tenemos 11 Lab con Ana Cristina Olvera. Y a ver, yo te pregunto, Angélica, ¿en cuántos canales tienen un noticiario científico como este? Solo aquí. Además hay fin de semana, los domingos a las 20:30 horas con Estefanía Cantino. Y bueno, yo siempre contento porque no que por mí el orgullo. Así es. Canal 11 lo más. Así es, Álvaro Cueva, muchísimas gracias. Bien extenso lo que nos compartiste para esta semana. Te vemos la próxima. Claro que sí. Buenos días. Vamos a un corte y volvemos.
A las 7 en la hora del centro, iniciamos con información internacional. Hay varios centros de distribución de ayuda humanitaria coordinados por una fundación dirigida por personajes antipalestinos y partidarios del proyecto expansionista de Israel y fueron cerrados. Naciones Unidas los considera trampas mortales para los gazatíes que buscaban alimento. Les contamos la historia. En Gaza fueron cerrados temporalmente los centros de ayuda humanitaria, gestionados por Israel y Estados Unidos, espacios donde más de 100 personas palestinas fueron asesinadas en 3 días, cuando se acercaron en busca de un poco de comida. Pese a la hambruna que padece Palestina, el ejército israelí amenazó a los gazatíes para que no se aproximaran a estos puntos, a los que declaró zonas de combate. La entrega de comida en estos centros ha estado a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza, una polémica organización que ha sido cuestionada por la ONU y otros organismos internacionales desde que se anunció el proyecto. Este nuevo plan de distribución, a falta de una mejor expresión, va más allá del simple control de la ayuda. Es esencialmente una escasez artificial. Se destinará a centros de distribución, según entendemos, ubicados en el centro del sur de Gaza, protegidos por contratistas de seguridad privados estadounidenses, donde los palestinos que puedan acceder a ellos recibirán raciones mínimas. Otras agencias de la ONU señalaron que este mecanismo de distribución representaba una trampa mortal y era un sistema humillante, por lo que rechazaron apoyarlo. Como hemos declarado repetidamente, este plan de distribución en particular no se ajusta a nuestros principios básicos, incluidos los de imparcialidad, neutralidad e independencia, y no participaremos en él. La fundación fue registrada en febrero de este año en Estados Unidos y Suiza. Al inicio estuvo bajo la dirección de Jake Wood, un exinfante de Marina estadounidense que renunció en mayo pasado, luego de afirmar que era imposible cumplir con los objetivos de entrega de ayuda en Gaza, bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. En su lugar llegó el reverendo evangélico Johnny Moore, quien se ha pronunciado a favor de un plan de expulsión de las personas palestinas y apoya el objetivo expansionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para crear una riviera de Medio Oriente en Gaza. A inicios de marzo de este año, Israel impuso un bloqueo para evitar el ingreso de suministros y ayuda humanitaria en Gaza, lo que provocó una crisis humanitaria. Por ello, la Organización Mundial de la Salud alertó que los más de 2 millones de gazatíes enfrentan una escasez prolongada de alimentos y casi medio millón de personas está en una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Y miren, el Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles, Estados Unidos vetó una resolución que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente allá en la Franja de Gaza, así como el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes. Es el primer veto en el gobierno de Donald Trump y lo hace en pleno apoyo a Israel. Estados Unidos ha sido claro. No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás ni exija su desarme y abandone Gaza. Estados Unidos ha optado una postura muy clara desde el inicio de este conflicto, que Israel tiene derecho a defenderse, lo que incluye derrotar a Hamás y garantizar que nunca más esté en posición de amenazarlo. Noruega y Eslovenia, países miembros del Consejo, lamentaron el uso del veto para una resolución humanitaria y advirtieron que la hambruna y la retención de ayuda en Gaza son contrarias al derecho internacional. El velero de la Flotilla de la Libertad, que lleva ayuda humanitaria a Gaza con 12 tripulantes a bordo, entre ellos los activistas Thiago Ávila y Greta Thunberg, sigue navegando en el Mediterráneo, busca romper este bloqueo de Israel. Estamos aquí
Porque cuando la comunidad internacional, las instituciones internacionales, el derecho internacional y nuestros gobiernos no garantizan la seguridad de las personas y actúan de una manera que fomenta y permite genocidios, tenemos la responsabilidad de actuar y ser los adultos en la sala. Por su parte, la eurodiputada francesa Rima Hassan, quien también viaja en el velero, advirtió durante la mañana que recibieron una llamada de auxilio de una embarcación cercana, por lo que tuvieron que cambiar de rumbo. Se trataba de una lancha con personas exiliadas. Sin embargo, la Guardia Costera de Libia intervino y detuvo la embarcación. 4 personas originarias de Sudán saltaron de la lancha y fueron rescatadas por la Flotilla de la Libertad. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que está preparado para actuar en consecuencia si el velero llega a Gaza. Y mire, en Estados Unidos continúa el avance del plan fiscal del presidente Donald Trump, y es que hace una semana pasó al Senado y el mandatario le solicitó poner manos a la obra, esto para enviar el megaproyecto de ley a su despacho lo antes posible. La iniciativa incluye exenciones fiscales, recortes de gastos, mayor financiamiento para la seguridad fronteriza y un gravamen del 3.5% a las remesas, el cual originalmente era de 5%. Desde luego que esta medida ocasionó que personas migrantes de diferentes nacionalidades enviaran una carta a senadores republicanos y demócratas para pedirles no aprueben la ley en tan solo en nuestro país. Las remesas, hay que recordar, mostraron un retroceso interanual del 2.5% acumulado, esto en los primeros 4 meses del año. No solo por el posible impuesto, sino que también por las tensiones generadas por la política migratoria de Estados Unidos. Además, la tensión no solo se mantiene del lado latinoamericano, al interior del país también se pudo observar, y es que el multimillonario Elon Musk criticó la administración del presidente Donald Trump luego de su salida del gabinete. Y es que el mandatario señaló que el proyecto es una abominación repugnante y que debería darles vergüenza a quienes votaron en la Cámara de Representantes para aprobarlo. Agregó que es escandaloso y está lleno de gastos superfluos, favorece el gasto innecesario y representa mayor deuda para el país. Plan fiscal de Donald Trump, tema remesas específicamente. Nos enlazamos con el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin. Qué gusto saludarte. Buenos días, Larry. Buenos días. Guadalupe, Angélica, muy bonito día. Larry, acabamos de ver estas expresiones de lo que va en torno a la discusión en el Congreso de Estados Unidos del tema remesas, y es lo que nos preocupa de este lado de la frontera. ¿Tú cómo ves el curso que está tomando el análisis de este asunto, que es muy sensible, no solo para México, sino también para Estados Unidos? Totalmente, Guadalupe. Y fíjate que hemos estado trabajando con American Society claramente en hablar con los legisladores, con los senadores en este caso. Estamos confiados de que no va a pasar como lo tienen previsto o como se aprobó en la Cámara de Representantes. La realidad es que este tipo de impactos o impuestos, ¿no?, tarifas, como lo quieran poner, hacia las remesas, pues puede ocasionar una serie de trastornos económicos más allá, ¿no? Generalmente en las transferencias internacionales no se ha puesto jamás algún tipo de impuestos, entonces el sector financiero también le preocupa que existe este tipo de impuesto. Ahora bien, Larry, ¿cuáles son los riesgos que ustedes estarían observando en caso de que sí avance precisamente pues este impuesto a las remesas? Ya nos han informado esta estimación anual que se tiene para nuestro país en cuestión de remesas de alrededor de 70,000 millones de dólares de manera anual, y también ya se ha observado un decremento pues en el envío de estas remesas, sí por esta amenaza de impuestos, y también, como veíamos en la información anterior, pues por estas políticas antimigratorias por parte de Donald Trump. Pero ustedes, ¿cuál es el riesgo que pueden observar en caso de que sí avance este impuesto a las remesas? Particularmente en eso, en el envío de dinero de pues los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos hacia nuestro país. Claro, Angélica, pues parte de ello es la preocupación del sector financiero, que se empieza a poner un impuesto en este particular rubro, en las remesas, después a las transferencias internacionales, y esto puede ser un círculo vicioso, ¿no? Nosotros estamos confiados que el Senado no lo va a aprobar. Hemos venido en el American Society hablando en Washington, inclusive
con varios senadores muy importantes y estamos confiados que así será, que evidentemente la ley que está proponiendo la Cámara de Representantes, que ha propuesto la administración, pues sí va a poderse aprobar, pero que esta particular fracción no lo será así. Entonces, pues ese es lo que estamos haciendo hoy en día en Washington y esperemos que tengamos éxito porque pues es importante para México y también es importante para Estados Unidos no tener este tipo de impuestos. Claro, Larry, si hablamos de argumentos, ¿cuáles son esos aspectos, esas temáticas que están poniendo sobre la mesa para señalar lo que podría significar la aprobación de una medida como esta? Tendría repercusiones en el voto latino, tendría repercusiones también en lo que significa la relación bilateral México-Estados Unidos en un tema tan sensible. ¿Qué argumentos hay detrás de este no, de este rechazo, de este análisis a que esta iniciativa no prospere en Estados Unidos? Claro, mira, lo hemos tomado desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque en realidad el impacto es más financiero que nada y lo que nosotros hemos analizado es que al instaurar este tipo de impuestos, pues hay una preocupación en todo el sector financiero que se pueda hacer de esta forma también para otro tipo de transferencias y a la vez que pues tenga medidas contracíclicas, ¿no? Y que particularmente otros países pues quieran aplicar también este tipo de impuestos sobre transferencias. Entonces es particularmente lo que hemos nosotros hablado con el sector financiero en Estados Unidos y hemos trabajado fuertemente pues para evitar que esta particular fracción de la propuesta que viene de la Cámara de Representantes pase. Ahora bien, Larry, pues parte del objetivo y de la misión que tiene la American Society of Mexico es fortalecer precisamente pues estos vínculos entre ambos países. ¿Cómo lograrlo frente a desafíos como esta posibilidad de imposición de impuestos sobre las remesas, pero también lo que estamos viendo recientemente con un aumento en los aranceles al aluminio y al acero pues por parte de Estados Unidos hacia México? Claro, Angélica, muy buena pregunta. La realidad es que México se ha visto gratamente beneficiado en la administración del presidente Trump, ¿no? A diferencia de otros países, México pues realmente no ha tenido aranceles como tal más que en el acero, que esa tiene una motivación electoral muy importante, porque los estados donde están estas fábricas pues son estados que van a votar el próximo año por legisladores y que quieren ver este tipo de medidas para su apoyo local, aunque verdaderamente tiene un impacto nacional adverso, ¿no? Pero la realidad es que la relación México-Estados Unidos pues tiene muchísimas aristas, ¿no? Y el tema comercial seguirá creciendo. El TEMEC, pues el comercio bilateral ya está en casi $1 trillón, que es una cifra máxima histórica. Ningunos dos países tiene el comercio que tiene México y Estados Unidos. Hoy México representa casi el 15% del comercio internacional de Estados Unidos. Entonces, sin duda, esta relación comercial México-Estados Unidos es importantísima. Claro, y ahora vemos lo que está argumentando también la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha mantenido un diálogo muy prudente, como dicen, cabeza fría frente a decisiones importantes que están impactando de este lado, Larry Rubin. Ahora, con este asunto, y si México decide aplicar medidas también en esta materia del acero y aluminio, ¿cómo puede ser visto del otro lado de la frontera? Hay quienes están argumentando que quizá México está reaccionando con una postura más severa frente a estas constantes decisiones que perjudican la relación bilateral en materia comercial. Claro, Guadalupe, nosotros aplaudimos los esfuerzos que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en la relación bilateral. Creemos que lo ha manejado muy bien, porque al presidente Trump y la administración Trump no es alguien al que necesariamente sirva el tratar de confrontar, ¿no? Lo hemos visto con otros países, lo hemos visto con otras organizaciones que han tratado de hacer lo mismo y les ha ido peor. La realidad es que hay que mantener una relación como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, y creo que ese es el camino, y por eso México se ha visto tan beneficiado. El TEMEC, a fin de cuentas, es un instrumento que ha beneficiado no nada más a Estados Unidos y Canadá, sino también a México, y creo que en esta próxima renegociación del 26, pues vamos a poder ver que México nuevamente se convierte en el socio comercial número 1 del mercado más grande del mundo.
Muy bien, pues te queremos agradecer, Larry, mucho esta conversación. Estamos pendientes de futuros encuentros. Presidente de la American Society of Mexico. Fuerte abrazo, Larry. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias, Leti. Hasta pronto. Tenemos más información después de lo que vamos a ver enseguida. Temas ya nacionales. Así es. Vámonos con más. Mire, un caso que quedó en la memoria de mexicanas y mexicanos, lamentablemente, es el de la guardería ABC. Y es que hoy, 5 de junio, se cumplen 16 años del incendio que marcó a Hermosillo, Sonora, a 49 familias y en general a la sociedad mexicana. Un espacio que debía ser para cuidar a niñas y niños, bebés, se convirtió en una tragedia. Mi compañera Araceli Aranday nos hace un recuento. Y sí, pues empezaron a cargar a los niños para acá. Sobre todo lo que llevo grabado son los gritos hoy, los gritos de dolor de padres y madres cuando se enteraban que sus hijos habían fallecido. Se oyó un grito tan desgarrador. Era una abuela que le acababa de decir que el nieto había fallecido. Se quedó un silencio, de tanto vicio se quedó un silencio que se te va el alma. Ese dolor es inexplicable, se te va la vida. Han transcurrido 16 años de la peor tragedia infantil en el país. Que a 16 años, a pesar de que nosotros no hemos desistido, pues seguimos todavía sin justicia, ¿no? 49 familias se encuentran hoy sin justicia, sin paz, sin descanso. En algunos momentos habremos detenido nuestra marcha, me refiero a este andar, para tomar aire, para jalar aire, para recomponer cuestiones emocionales todavía, incluso dentro de las familias, con nuestros hijos, pero después continuar, ¿no? En 2009, en Hermosillo, Sonora, 49 niños y niñas menores de 5 años murieron en un lugar que debió ser un espacio para cuidarlos. Fueron víctimas de la negligencia y la corrupción. La guardería ABC fue operada por personal sin experiencia ni capacitación en infancias. El lugar, con permisos otorgados de manera irregular, logró la subrogación de servicios de guardería por parte del IMSS. Es decir, la guardería ABC cobraba sus servicios al Estado, que a su vez ocupaba recursos públicos para pagarle. Al frente del IMSS en ese entonces estaba Daniel Caram Tumé. En el momento de otorgar los permisos estuvo Juan Molinar Orcasitas, ambos miembros de Acción Nacional, partido también del entonces presidente en turno Felipe Calderón. Durante el sexenio de su antecesor, el también panista Vicente Fox, se modificó la Ley General del IMSS, misma que, entre otras cosas, permitió otorgar a privados de manera irregular la administración de guarderías subrogadas sin mejora de servicios para los usuarios. El negocio en el que se convirtió la guardería recayó en Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, identificada como una de las dueñas del ABC y prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, así como Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, el priista Eduardo Burs Castelo. Esto desde el momento en que se le dio ese permiso de uso de suelos a la dueña de la guardería, que ya está exonerada, Marcia Gómez del Campo Tonela, prima de Margarita Zavala, exonerada antes de que terminara su mandato Felipe Calderón, que ella fue y entregó un plano de lo que iba a ser la guardería falso al municipio para que le dieran el permiso. Desde ese momento se estaba gestando este crimen de Estado. En junio de 2010, el Pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del entonces ministro Arturo Saldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones en el incendio.
pero en lo que llamó Saldívar una operación de Estado, el proyecto no prosperó para proteger a la prima de Margarita Zavala y a funcionarios cercanos a Calderón. Al difícil transitar del duelo, se suma la sensación de impunidad. Ha habido muchos momentos de decepción, de escuchar la misma palabrería hueca que no ha llevado a nada, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con la procuración y la impartición de justicia, pues, ¿no? En las fiscalías, en un principio la del Estado y después la federal, cuando atrajo el caso de la guardería ABC, pues lo resumo en una sola palabra todavía: impunidad. ¿Cómo es posible que la muerte de 49 niños no los cimbre, no hacen nada? Como yo les digo, es que son los hijos del pueblo, pero si hubiera sido un hijo de uno de ellos, todos a buscar quién fue el responsable, te puedo asegurar. La tragedia ha sido una prueba constante de resiliencia para quienes le sobrevivieron. En la siguiente entrega, ¿de qué va la ley 5 de junio derivada de esta tragedia? Desde Hermosillo, Sonora, con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Araceli Aranday. Un tema muy sensible, el de la guardería ABC, pero bueno, pues vamos a continuar y para no olvidar, como todas las semanas, ya está con nosotros mi compañero y amigo Luis Améndez. Luis, bienvenido, buenos días. Angie, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Hola, muy buenos días. Siempre bienvenido, y faltó el pastel hoy, Luis. Sí. Pues es que justo hoy, compañeras, cumplimos ya un mes de esta sección para no olvidar y les voy a pedir un poco, vamos a recordar qué hemos hecho en este mes. Vamos a ver la primera imagen en pantalla que tenemos. Hay que recordar que arrancamos esta sección con los encuerados en el Zócalo capitalino con Spencer Tunick. Después recuperamos imágenes del Día del Maestro y la Maestra. Y vamos ahora con el segundo gráfico. Bueno, recordamos el Día del Politécnico con aquel programa famoso de este programa de Canal 11 de la comunidad politécnica, la Cachiporra. Y el último, para no olvidar, bueno, pues fue esta represión que vivió la CENTE en el Zócalo capitalino durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el día de hoy les queremos presentar y agradecer a las audiencias, sobre todo en redes sociales, también en televisión, pero bueno, en redes sociales, el último dato que tenemos de nuestra sección para no olvidar de la represión de la CENTE es de un total de 121,000 visualizaciones que han visto esta nota, más de 109,000 personas que la han, digamos, comentado. Claro. Y como ustedes podrán ver, esta gráfica pues va hacia arriba, así que esperemos que sigan compartiendo estos contenidos. Y claro que funcionó las pataditas de la suerte que me dieron ustedes, chicas. Claro, y además con temas como los que nos has traído recientemente, donde mucha gente estuvo ahí en estos eventos, estuvo en Spencer Tunick, ha visto la Cachiporra, ha tenido la oportunidad también de seguir el tema de los maestros, incluso muchos estuvieron ahí, compartieron sus reacciones, y el día de hoy no es la excepción, Luis. Sí, el día de hoy, pues, chicas, es un momento para recordar, para no olvidar lo que pasó el 5 de junio de 2009, sobre esta nota que ya nos hablaba un poco nuestra compañera Araceli Aranday, un hecho trágico en nuestro país, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Es que nos matan a la niña. ¡No! ¡No es cierto! Madre, cálmese. A la Dorita. Anda muy mal. Carlos Salán. Gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Llámese Molinar Casita, llámese Eduardo Obur, llámese Altagracia Gámez del Campo, Sandra. Todas esas personas tienen que pagar, tienen su responsabilidad, son asesinos de niños. En la esquina de Mecánicos y Ferrocarrileros de la colonia Y, en Hermosillo, Sonora, ocurrió una tragedia. Lamentablemente, ese 5 de junio de 2009,
Nuestra nota principal en 11 Noticias fue el Día del Medio Ambiente. 3 días después, así relatamos lo sucedido. La tragedia inició la tarde del viernes. El incendio en una bodega aledaña a la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, provocó que el humo penetrara a la estancia infantil. El calor derritió el techo de plafón, que primero despidió un gas tóxico y después, ardiendo, se desprendió en pedazos. En la guardería se encontraban 142 niños de entre 4 meses y 3 años y solo 6 adultos. Las imágenes de dolor, los hoyos en la pared que se hicieron para intentar rescatar a las y los menores, los padres corriendo. El fuego acabó con la vida de 25 niñas y 24 niños, un total de 49 víctimas. Al día siguiente, el entonces expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, además del gobernador de Sonora, Eduardo Burrs, recorrieron los hospitales donde estaban algunos sobrevivientes. La videoteca de Canal 11 abre sus archivos para recordar que una de las dueñas de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano de Seguridad Social era Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón. Un año después, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto del ministro Arturo Saldívar establecía responsabilidades para Gómez del Campo y sus socios, pero fueron protegidos. Consulta. Se pueden señalar a los dueños, director y administrador de la guardería ABC como involucrados en la violación grave de garantías individuales que hemos declarado, ¿sí o no? Que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que no se puede señalar a los dueños, director y administrador de la guardería ABC. La impunidad no solo alcanzó para la familia de la pareja presidencial, también los exdirectores del IMSS, Francisco Molinar Orcasitas y Daniel Caram, no recibieron ningún tipo de castigo pese a las irregularidades en la guardería. Reveló que la estancia infantil tenía 2 salidas de emergencia, una mal ubicada y con obstáculos diversos y otra cerrada con doble chapa. Una supuesta tercera puerta de emergencia era falsa. En 2022, el ministro Saldívar reveló que se dio una operación de Estado por parte del gobierno de Felipe Calderón para evitar que se castigara a los culpables. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS, y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Pues así esta historia, Lupita, Angélica, una historia de dolor en nuestro país que no debemos olvidar porque todavía hay exigencias de justicia por parte de los padres y madres de esas víctimas. No, y muy importante que rescates estas imágenes, estos discursos, incluso Luis, porque a propósito de que estamos viendo ahorita la renovación de un poder judicial, que no se nos olvide también de dónde venimos, de qué sentencias, de qué es lo que antecede y que cómo ha lastimado a la sociedad mexicana en su conjunto. Claro, y además la entrega a privados del asunto de las guarderías subrogadas también, ahí está pendiente atribuible al sexenio panista. Desde el presidente Vicente Fox se llevó este asunto de las guarderías subrogadas, gente que no tenía ni la menor idea acerca de cómo se manejaba el cuidado infantil. Las consecuencias son estas, y sí, total impunidad en el caso y también corrupción, también complicidades. Hay muchos sellos y muchos pendientes en esta historia de tragedia que enluta a México, porque a nadie se le olvida el 5 de junio como el día en que la guardería ABC escribió esta historia tan triste. Sí, sin duda, creo que es un punto bien importante el de la Corte y cómo esta serie de impunidad se ha dado, porque las y los ministros aseguran que por sus sentencias se les debe juzgar. Entonces podemos decir que en ese entonces el ministro presidente Ortiz Mayagoitia fue quien apoyó que no hubiera castigo para toda esta serie de funcionarios y familiares, y esa fue una de las sentencias que marcó
la impunidad en este país. Claro, y que se supo en su momento que así era, porque todos fuimos testigos de esa sesión de la Corte, donde la votación pues prácticamente rechazaba la posibilidad de inculpar a quienes en ese momento estaban en funciones, el responsable del IMSS, el gobernador Eduardo Burr, también tenía que ver con la pareja presidencial, familiares de la esposa del presidente Felipe Calderón involucrados directamente en este tema de las concesiones de las guarderías. En fin, ahora la Suprema Corte pues puede escribir historias distintas a esta tan lamentable. Esperemos que así sea. Así es, y que desafortunadamente pues eso se va arrastrando y también impide el acceso completo a la justicia, ¿no? Ya nos narrabas, Luis, pues como el director del IMSS incluso pues nunca se le fincaron responsabilidades, y es parte de lo que las familias pues siguen exigiendo todavía 16 años de distancia. Muy importante lo que nos acabas de recordar. Muchas gracias, chicas. Al contrario, para no olvidar con todos estos temas sensibles, Luisa Méndez la próxima semana con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Iniciamos nueva temporada con él después de cumplir un mes al aire, y nos vamos con la información de ciencia. Carlos Guevara Casas, acá estás. Buenos días. Así es, gracias Lupita, Angélica, Luis, por supuesto, gran trabajo. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema de este año es un llamado a erradicar la contaminación por plásticos. El abuso que como sociedad hemos tenido de este material y la mala disposición de los residuos que ponen en serios aprietos nuestra salud y los ecosistemas. Hoy se espera que el gobierno federal impulse una campaña de limpieza de estos residuos en playas y costas para reconocer la necesidad de tomar acciones más contundentes en este contexto. Llama la atención el trabajo de científicos de Japón, quienes proponen un nuevo material que aspira a sustituir a los plásticos convencionales y promete ser biodegradable. Es una propuesta tecnológica. La información la presenta mi compañero Rafael Guadarrama. Investigadores de la Universidad de Tokio, en Japón, miran con entusiasmo una tecnología que han desarrollado para sustituir los plásticos convencionales, que son un dolor de cabeza para los ecosistemas. El material es rígido y transparente. La diferencia es que sus componentes son naturales, es decir, no son derivados del petróleo. El material con que se elabora se desintegra en 3 horas al entrar en contacto con agua salina, como la del mar. Al entrar en contacto con ella, se descompone en sus materias primas originales. Posteriormente, estas materias primas pueden ser descompuestas por bacterias, lo que significa que finalmente regresan al medio ambiente como sustancias seguras. Este sustituto de plástico está lejos de ser industrializado, aunque sus creadores piensan que podría ayudar a mitigar la actual contaminación asociada al abuso del plástico y el mal manejo de residuos. Si pudiéramos reemplazar entre el 20 y el 25% de los plásticos que se utilizan actualmente, creo que se alcanzaría el potencial de este plástico. Incluso en la situación actual, la cantidad de plástico que se produce aumenta cada año. Se estima que al año llegan a los ecosistemas, especialmente al mar, 85% de los plásticos que se consumen en el mundo, 13 millones de toneladas. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. La información de ciencia y tecnología para hoy en 11 Lab Matutino. Muchas gracias, Carlos. Tenemos más información esta mañana. En Palacio Nacional a la conferencia matutina. Bueno, regresamos al estudio de 11 Noticias con información de último momento, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una demanda de $10,000 millones que fue presentada por México, en la que acusó a fabricantes de armas estadounidenses de fomentar violencia de cárteles. El fallo de los jueces fue emitido de manera unánime y desestima el caso bajo las leyes de Estados Unidos, que en gran medida protegen a los fabricantes de armas y de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en algún delito. Fabricantes de renombre como Smith & Wesson habían apelado a los jueces después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley. Y es que México había pedido a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas el caso, que comenzó en 2021.
Tenemos más ciencia, tecnología y medio ambiente. Carlos Guevara Casas. Segunda parte. Segunda parte, claro que sí, segunda parte de la información, más del Día Mundial del Medio Ambiente, pues se hace un llamado a una acción colectiva para proteger los ecosistemas marinos en riesgo por la minería marina y la contaminación plástica, principalmente. La información la tiene mi compañera Itzel Gómez Gurrola. Que los océanos garantizan la vida en todo el planeta. Sin océanos no hay futuro, no hay vida. Este fue el lema que reunió a 10,000 personas a la orilla de la playa del Juli en Puerto Vallarta, al occidente del país, un día antes de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Los cielos, por momentos nubosos, fueron el mar de gigantes ballenas, tiburones, mantarrayas y un pulpo colorido de hasta 30 metros de longitud. El Festival del Papalote, organizado por Greenpeace, hizo un llamado a la acción colectiva para proteger los ecosistemas marinos que están en riesgo principalmente por la minería marina y la contaminación plástica. Por ejemplo, hay un estudio que indica que al llegar estos residuos a los océanos interactúan con cerca de 700 especies marinas, desde especies muy pequeñitas como el plancton hasta especies muy grandes como las ballenas que podemos ver en los papalotes. Todas se están viendo afectadas de alguna manera, sea porque ingieren plástico, como en el caso de las ballenas, pero también les puede provocar, por ejemplo, asfixia, les puede provocar inanición. Entonces, esto está ocasionando también o agravando la crisis de pérdida de biodiversidad en la cual también nos encontramos y que es otro de los graves problemas ambientales de la actualidad. Una vía para mejorar la salud de los océanos a nivel global es la aplicación de un acuerdo. El Tratado Global de los Océanos es un acuerdo que se hizo en el marco de las Naciones Unidas, se acordó en 2023 y marca un hito en la lucha de la sociedad civil por la protección de los ecosistemas marinos porque tardó 20 años negociándose. A pesar de que 115 países han firmado el acuerdo, entre ellos México, es necesario que al menos 60 naciones lo ratifiquen, es decir, que se comprometan a cumplir las obligaciones y derechos del acuerdo. Una acción inmediata es la creación de santuarios marinos, zonas altamente protegidas. Es decir, crear espacios en los océanos que estén libres de cualquier actividad humana dañina, como esto que hablaba de la minería, pero también podría ser la explotación petrolera o la pesca industrial. Entonces, crear estos santuarios para permitir a los ecosistemas marinos restaurarse, recuperarse y pues mantener la salud del océano en general. Si quieres ser parte de esta acción, puedes firmar la petición a través del sitio web actua.greenpeace.org.mx/protejamos los océanos. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Y en 11 Noticias, una vez más, estamos celebrando. Y bueno, en esta ocasión, precisamente, el reportaje Guardianes de la Costa de mi compañera Itzel Gómez Gurrola fue galardonado con el premio Cápsula de Divulgación Científica en los premios Pantalla de Cristal 2025. Este trabajo, que cuenta también con las imágenes de Raúl Mejía, quien fue asistido por Yair Maya, así como la edición de Rachel Escobedo. Es un reportaje de 2 partes donde se resalta la importancia de preservar los manglares para resguardar la vida de quienes viven en las costas, y esto se explica a partir de la situación complicada que enfrentaron los habitantes de Guerrero tras el impacto del huracán Otis. Cabe destacar que estos reportajes fueron programados en nuestro semanario de ciencia 11 Lab, que se transmite los sábados a las 8 de la noche. Se programaron en los capítulos 2 y 3, fueron de los primeros. Enhorabuena para Itzel Gómez y el resto del equipo que hizo posible la realización de estos trabajos. Felicidades a todos y todas. Y esto fue, y vámonos fuera de esta órbita en temas espaciales. La sonda espacial japonesa Resilience de la empresa privada iSpace comenzó su descenso para intentar el alunizaje este jueves 5 de junio a partir de la 1:15 de la tarde. Precisamente vamos a estar ahí monitoreando si se logra este hito. Tiempo de México va a ser, precisamente se encuentra orbitando nuestro satélite a 100 kilómetros de altura. En redes compartió esta vista de la empresa.
De lograrse, sería el segundo alunizaje para Japón. El primero ocurrió en enero de 2024 con el módulo Smart Lander, también con capital privado. Este artefacto en concreto, el de este día, despegó el pasado 15 de enero. Lleva 5 cargas científicas, entre ellas el rover europeo Tenacious, que colectará muestras de suelo lunar y que después serán compartidas también con la NASA. Pues veremos qué es lo que ocurre. Felicidades a mis compañeros que ganaron en pantalla de cristal. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología de 11 Lab Matutino. Gracias, Carlos, pero decías nada más ahí como una aclaración, decías que solo se transmitió en 11 Lab digamos, este espacio que tienen los sábados, pero no, también yo recuerdo aquí, Lupita, lo recordarás, estuvimos platicando con Itzel de esto porque ella presentó aquí también, después de 11 Lab, por supuesto, las dos partes y la importancia que tenía precisamente pues el que se estuvieran destruyendo estos manglares. Sí, es un trabajo colectivo. Primero salió en 11 Lab, luego también lo comentamos aquí. Los manglares son súper importantes para las costas mexicanas, los hemos estado perdiendo, es parte de lo que documentó. Y sí quisiera decir que se conjuntaron los talentos de todos nuestros compañeros, son muy buenos cada uno en lo que hacen y bueno, el resultado fue este. Claro, y además qué bueno que haya esta parte visible de quienes están detrás de cámaras, no solamente las personas que nos ven, que estamos a cuadro, hay todo un equipo detrás. Y bueno, que también se reconozca el trabajo de ellos como equipo es fundamental. Esta área camina de esa manera. Felicidades a ti también, Carlos, eres parte de ese equipo y han tenido logros importantes. 11 Lab está prácticamente despuntando aquí en 11 Noticias y está en la preferencia del público. Y el tema de la ciencia, que ha tenido un lugar muy importante para el Instituto Politécnico Nacional, que también tiene su público que defiende, que opina, que participa y que seguramente también está hoy muy contento por este reconocimiento. Que sigan los éxitos, Carlos. Gracias y pues enhorabuena también para ellos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Te vemos pronto, tenemos más información, cambiamos de giro porque ahora vamos a la actividad física. Deportes con Gabriel Sainz. Buenos días, Lupita, Angie, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva, porque estamos cerca de la Copa de Oro, que se celebrará del 14 al 6 de julio en los Estados Unidos. Y la selección mexicana ya definió a los 26 jugadores que representarán a México. El técnico Javier El Vasco Aguirre dio a conocer este miércoles la lista final. Tuvo que descartar a 9 de los 35 jugadores que había colocado en la lista pasada. 3 bajas importantes por lesión fueron Jesús Angulo, Irving El Chucky Lozano y Henry Martín. El sábado México enfrenta en partido amistoso a Suiza y el martes 10 va ante Turquía, previo a su participación en la Copa Oro. Mientras tanto, en la selección sub-20 dirigida por Eduardo Arce, tuvo un debut amargo en la edición 2025 del torneo Maurice Revelo, al apenas rescatar el empate de 3-3 en tiempo regular ante Dinamarca y caer en penales 5-4. Con este resultado, Dinamarca llegó a 2 puntos en el grupo B, mientras que la selección mexicana se quedó con solo 1 punto. Su siguiente partido será ante Japón el próximo sábado. Y se presentó el proyecto de fútbol Supernovas para brindar a niños y niñas mexicanas de comunidades de bajos recursos acceso al deporte para fomentar su desarrollo físico y mental. El exfutbolista Cristian Chaco Jiménez se unió a este proyecto como embajador junto a la exuniversitaria de Neva Gaguigas y la futbolista Leticia Vázquez. Involucrarse en este caso en el desarrollo del deporte y en específico del fútbol, me parece que en todos los sentidos podemos aportar. Creo que también somos imágenes para ellos. México será el 8º país que opera este proyecto con entrenamientos gratuitos de fútbol a niñas y niños. A nivel mundial ha beneficiado a más de 3.500 menores. Realmente es todo un desarrollo, todo un acompañamiento y viene todo alrededor de eso, ¿no? Tanto familia como estos eventos, como realmente lo que tú ves en escuela o también con los héroes del fútbol, ¿no? En México habrá 3 sedes: Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla en el Estado de México. Y vámonos al fútbol europeo, porque de la mano de Cristiano Ronaldo, este miércoles Portugal llegó a la final de la UEFA Champions League tras vencer en semifinales a Alemania 2-1.
fue en el estadio Allianz Arena de Múnich, en el que Portugal vino de atrás y con goles de Francisco Conceição y Cristiano Ronaldo lograron su boleto a la final. Portugal busca su segundo título de la competencia y se medirá al ganador de la semifinal que se disputará hoy entre España y Francia. Por cierto, en este partido Cristiano Ronaldo llegó a 137 goles con su selección. El ex pitcher de los Diablos Rojos del México y de las Grandes Ligas, Trevor Bauer, fue absuelto de las acusaciones de agresión sexual contra Lindsey Hill, quien lo acusó en el 2021. Además, ganó una demanda por difamación en contra de Lindsey, quien ahora podría tener que pagarle una indemnización de $309,000. La pilota mexicana de autos Regina Sirvent hará historia el viernes 6 de junio cuando debute oficialmente en la categoría Arca Menards Series de Estados Unidos. Sirvent se convertirá en la primera mujer mexicana en participar en esta competencia gracias al programa Por Amor a Puebla, que impulsa a las mujeres mexicanas que han roto estereotipos. Este debut es el resultado de años de esfuerzo, sueños, caídas y muchas vueltas dadas con el corazón, manifestó Regina en sus redes sociales. Ya nos vamos al deporte ráfaga. En el básquetbol, hoy arranca la serie final de la NBA y en el primer juego están los Oklahoma City Thunder, que recibirán a los Pacers de Indiana a las 6:30 de la tarde. Ya está aquí la información deportiva. Muy buenos días. Muchas gracias, Gabriel. Te vemos mañana. El Museo Nacional de Antropología obtuvo el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Ayer se lo platicamos muy temprano en este espacio. ¿Qué se reconoce? La labor en defensa y generalización de los derechos humanos, el fomento y la protección de la paz, la libertad, la solidaridad del patrimonio mundial y en general del progreso de la humanidad. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que este premio significa un paso hacia la disculpa pública que el gobierno mexicano exige a España por los abusos realizados a pueblos prehispánicos durante la conquista. Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Pues sí, ¿no? Es un gesto de parte de la corona española reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues, ya dieron el primer pasito. Espero que continúen en este proceso de reconocimiento pleno a los pueblos originarios, a las grandes civilizaciones del pasado, a los pueblos de hoy y a las grandes atrocidades que se cometieron durante la llamada conquista española. Por su parte, el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, destacó los valores del galardón, ya que dijo es un reconocimiento a la defensa del entendimiento y una puerta a nuevos horizontes de conocimiento, así como a la conservación y protección del patrimonio de la humanidad. El acento sobre la colaboración con instituciones y la colaboración con personas. Y en efecto tenemos una estrecha colaboración con numerosas instituciones y museos nacionales y extranjeros, y también con numerosas comunidades letradas, artísticas, tanto en nuestro país como en el extranjero también. Y parte de la riqueza de esta colaboración creo que está reflejada en el interior del museo. Las personas con créditos del Fobiste y del Infonavit que guarden entre ellos relación de concubinato o bien familiar como padre, madre, hijas, hijos, hermanas o hermanos van a poder mancomunar sus créditos para adquirir viviendas nuevas o usadas. El Diario Oficial de la Federación publicó ya el acuerdo mediante el cual las y los derechohabientes de ambas instituciones van a poder juntar sus créditos. La publicación detalla que tanto el Infonavit como el Fobiste podrán usar el saldo acumulado en la subcuenta de vivienda de cada organismo, las aportaciones futuras, los descuentos vía nómina y los pagos realizados directamente a cada uno para amortizar el crédito que hayan otorgado en apego a su propia normativa. Para más información puede consultar directamente la página del Fobiste o bien llamar al centro de contacto Fobiste, que es el 800-368-4783, y por supuesto también están las redes sociales del Infonavit y del Fobiste.
Un tribunal de apelación con sede en Sonora revocó la libertad que se le había concedido a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la desaparecida Policía Federal y colaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y dictó auto de formal prisión en su contra. El tribunal consideró que existen indicios de la probable responsabilidad de Cárdenas Palomino en el operativo Rápido y Furioso que permitió la entrada ilegal de más de 2,000 armas largas de Estados Unidos a México en el sexenio de Felipe Calderón. Los magistrados ordenaron la reaprehensión del hombre que fue considerado brazo derecho de García Luna, aunque hay que recordar que Cárdenas Palomino se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, este es en Almoloya de Juárez, donde está sujeto a proceso por el delito de tortura y además está acusado de participar en el montaje y presunta fabricación de pruebas para responsabilizar a los hermanos Vallarta Cisneros, miembros de una banda de secuestradores conocida como los Zodíaco, que implicó la supuesta participación de la francesa Florence Cassé, encarcelada en México y liberada en enero de 2013 por violaciones al debido proceso. Nos vamos con esta información, esperamos que nos acompañen el día de mañana. Así es, y recordarles que igualmente que ayer las inmediaciones de Paseo de la Reforma e Insurgente Centro continúan cerradas por la presencia de manifestantes. Tómenlo en cuenta y tomen sus precauciones. Que tengan un excelente jueves. Sigan en el 11 con Diálogos en Confianza. Buenos días.